vamos a trabajarla durante 6 semanas, la segunda unidad durante 4 semanas, la tercera unidad durante 3 semanas y la última, la número 4, durante 3 semanas. En la primera unidad vamos a trabajar el conjunto de los números reales. El objetivo es que ustedes aprendan a identificar los conjuntos numéricos que intervienen en el conjunto de los números reales y que aprendan a operar correctamente utilizando, obvio, las propiedades de esas operaciones. Entonces van a emplear a reducir expresiones, van a aprender a identificar términos semejantes, aplicar las propiedades de potenciación y a desarrollar algunos problemas prácticos. Entonces vamos a arrancar con el primer tema de esta unidad 1, que es aprender a identificar los elementos de un conjunto numérico. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar del conjunto de los números naturales, del conjunto de los números enteros, del conjunto de los números racionales, del conjunto de los números irracionales y del conjunto de los números reales. Algunas otras personas de pronto dicen, yo también he escuchado hablar del conjunto de los números complejos. Bueno, mucho mejor. Entonces vamos a identificar dentro de esos conjuntos cómo son sus elementos y cómo distinguimos los elementos de un conjunto a otro. Entonces vamos a arrancar con nuestra primera diapositiva. Aquí tenemos unos elementos que se pueden contar. Entonces generalmente dentro de los conjuntos numéricos hay dos acciones, una que es de contar y la otra que es de medir. Y prácticamente la matemática gira alrededor de estas dos acciones, contar y medir. Dentro de ese conteo, cuando nosotros realizamos un conteo, aquí podemos determinar, por ejemplo, cuántas monedas hay. Yo puedo decir, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 4, 12 monedas y 4 billetes. Entonces, fíjense bien que ahí empleamos unos números específicos. Cuando contamos elementos de un conjunto numérico, estamos empleando el conjunto de los números naturales. En algunas ocasiones, algunas personas consideran el 0 como parte, como un elemento de ese conjunto de los números naturales, otras personas no lo consideran. Para el curso vamos a emplear el 0 como número natural, porque el 0 indica ausencia de elementos, aunque cuando 0 en los números naturales inicialmente el 0 no fue contemplado, se contempló mucho después. Aquí podemos identificar la cantidad de flechas que hay, entonces podemos decir que hay 6 flechas. Entonces fíjense en que yo no puedo decir que hay 6.25 flechas. No, ese número no cabe dentro de ese conteo. Aquí solamente caben esos números que uno dice, no, la parte decimal es 0. Entonces, a ese conjunto lo denominamos el conjunto de los números naturales. Ese conjunto tiene un símbolo que lo representa es una N mayúscula. Y fíjense bien que los elementos se separan por comas. Aquí tenemos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estos puntos suspensivos, que generalmente se colocan 3, significa que ese conjunto es infinito, que uno puede seguir contando cantidad de elementos. Entonces, estos elementos conforman el conjunto de los números naturales, los que empleamos naturalmente para contar elementos de un conjunto. ¿Cuántos estudiantes hay en el salón? Uno puede decir hay 20 estudiantes, hay 50 estudiantes, entonces lo podemos identificar con uno de estos elementos, aunque no aparezca aquí, uno tiene que inferir que hay otros elementos dentro de este conjunto. Pasamos entonces a un nuevo conjunto, que es el conjunto de los números enteros. Este conjunto se caracteriza porque tiene un punto de referencia. Entonces, generalmente uno dice el punto de referencia es 0. En este conjunto, evidentemente, el conjunto de referencia es 0. Pero también pueden haber otros elementos que sirvan como punto de referencia. Generalmente uno toma el 0 como punto de referencia. Aquí tenemos una medición de temperatura. Sabemos que en un termómetro hay elementos bajo 0 y la medición sobre 0. Entonces, cuando está muy frío, comenzamos a contar bajo 0 y cuando va aumentando la temperatura, contamos por encima de 0. Entonces, ese punto de referencia hace que haya unos números negativos y unos números positivos, lo que no ocurría en los números naturales. Este punto de referencia, cuando existe ese punto de referencia y hay unas cantidades negativas y otras positivas,
se llama el conjunto de los números enteros. Y también se caracterizan porque la parte decimal es 0. Entonces yo hablo de 2 grados bajo 0. Hablamos de 40 grados y se supone que es positivo, que está sobre 0. Y cuando hablamos bajo 0 mencionamos la palabra. Entonces 50 grados bajo 0 matemáticamente lo podría escribir con un menos que antecede al número. Entonces ese número también se puede representar como menos 50 grados matemáticamente. En palabras no puede decir 50 grados bajo 0. Esos elementos entonces conforman al conjunto de los números enteros cuyo símbolo es una Z mayúscula. Y tenemos aquí los elementos que conforman a ese conjunto. Entonces hay una característica y es que es infinito hacia izquierda e infinito hacia derecha. Tenemos el 0 como punto de referencia. Tenemos los números naturales aquí contenidos, es decir, los números naturales están contenidos dentro de los enteros y además tenemos los negativos de esos naturales, es otra forma de verlo. Si tengo el 1, aparece el opuesto del 1 que es el menos 1. Si tengo, por ejemplo, el 4, aparece el opuesto del 4 que es menos 4. Si tengo el 3, aparece el opuesto del menos 3. Entonces viene una palabra, una noción nueva que es opuesto. Es decir, están sus naturales incluyendo sus opuestos. Y tenemos un punto de referencia que en ese caso es el 0. Esos son los que llamamos enteros. Entonces los enteros, podemos decir que todo natural es entero porque aquí están los naturales metidos. Y además de esos naturales están los opuestos de esos naturales. Tenemos otro conjunto que es el conjunto de los números racionales. Y aquí este conjunto se caracteriza porque ya entran las fracciones, entran los decimales, pero no todos los decimales, hay distintas formas de representar a ese conjunto de los números racionales. Entonces ya nos permite hacer una medición. Fíjense en que en los dos primeros había un conteo y con un punto de referencia en los enteros, pero aquí ya nos permite hacer una medición. Si yo digo cuál es la longitud del escritorio, puedo decir mide 2.5 centímetros. Perdón, o puede medir 20,5 o 200,5, pero podemos emplear ya un número decimal. Las mediciones ya permiten emplear otro tipo de número. Cuando preguntamos por la hora podemos decir, bueno, son las 9 en punto, o son las 9:15, o las 9:03, o las 9:20, lo que sea, pero ya estamos empleando otra forma de, digamos, de representar a esos números que son los números racionales. Los números racionales también se pueden expresar en forma de fracción, o sea que estos racionales se pueden representar de distintas maneras, como decimales o como fracciones. ¿Cómo es eso? 4,5 es un decimal. Uno diría, bueno, ¿y un entero será un racional? Por ejemplo, el entero 5. Sí, es un racional porque usted lo puede representar como 5,0. También lo puede representar como una fracción. Si usted habla del número 5, lo puede representar como 20 cuartos. Entonces, también lo puedo representar como una fracción. Los números racionales se pueden representar en forma decimal, pero esa forma decimal tiene una característica y es que puede ser finita, o sea, aquí acaba el decimal, o puede ser un infinito periódico, ya lo vamos a mirar. En forma de fraccionario, o en forma de número mixto, entero más número fraccionario. Cuando yo voy a decir son las 5:15, puedo escribirlo de esta manera, que también representa 5 más 1/4. Hay que tener mucho cuidado cuando se trata de un número mixto o cuando se trata de una multiplicación de un entero por una fracción. Entonces tenemos varias formas de representar a esos racionales, en forma decimal o en forma de fracción. ¿Cuál es la característica de la fracción? Que es una división de dos enteros, o sea que en el numerador va un entero y en el denominador va un entero. Pero hay una condición, que el denominador nunca puede ser el entero 0. Yo no puedo hablar de 3 sobre 0, eso no existe, pero sí puedo hablar de 0 sobre 4. 0 sobre 4 vale 0. Cuando el 0 está arriba en el numerador da 0, pero no está permitido en el denominador. Vamos a mirar entonces cuál es esa forma general de estos números racionales. Un número racional es aquel que se puede expresar de la forma a sobre b, como una fracción.
pero es una división de dos números enteros. Entonces, siempre que usted divida dos enteros, le va a producir un número racional, con la condición de que el b, el que está aquí en el denominador, nunca puede ser cero. Comenzamos con las condiciones en matemáticas. El denominador de una fracción jamás puede ser cero. Luego, siempre que usted tenga una fracción, tiene que poner atención a que el denominador no sea cero. Recordemos que el numerador que el numerador es el de arriba, que es el numerador, y este elemento que tengo aquí, debajo de la linecita, se llama el denominador. Entonces, A sobre B, lo leemos de esa manera, numerador y denominador. Y quedamos entonces en que el denominador no puede ser cero. Todos los números racionales usted los va a poder representar en forma de fracción. Usted tiene un medio y lo quiere llevar a decimal, pues hace la división. 1 dividido 2 le da 0,5. Entonces, pero lo que sí es cierto es que todo racional usted lo puede representar de esta manera. El símbolo de los racionales, ya lo hemos visto, es la letra Q, y podemos decir que todo entero es racional. Entonces vamos con lo siguiente: todo natural es entero y todo entero es racional. Pero si nos devolvemos, no funciona. No todo racional es entero y no todo entero es natural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, menos 5.2 es un número racional, pero no es un número entero. Entonces la contenencia se da en un sentido, pero no en la otra. Bueno, entonces vamos con el siguiente. Tenemos entonces que los números racionales se caracterizan porque se pueden escribir de estas formas. Yo lo puedo escribir cuando usted hace una división de dos enteros, hay dos opciones. O le da un decimal infinito periódico. Periódico significa que hay una cifra que se está repitiendo infinitas veces y se seguirá repitiendo. O le da un decimal con periodo cero. Esos son los que se llaman finitos y estos se llaman infinitos periódicos. Pero, ¿cuál es la característica? Que es la división de dos números enteros. Y el denominador no puede ser cero. Entonces, esa es la característica de los racionales. Es una división de dos números enteros. Bueno, esos números me sirven para identificar partes de un todo. Entonces, por ejemplo, en esta figurita que está dividida en dos partes, entonces puedo hablar que cada una de ellas es un medio. Este es un medio, la que está coloreada. Y a la vez también puedo decir que ese medio lo puedo escribir en otras dos partes. Entonces acá tenemos 2/4, pero decimos que un medio es equivalente a 2/4. Entonces me sirve para representar partes de una figura, partes de. Entonces acá tener un medio, lo mismo que tener 2/4 y lo mismo que tener 4/8. Entre más divida esto en partes iguales, puedo ir representándolo en una fracción. Aquí hay 8 partes, ¿de cuántas? De 16 en total que tiene la figura. Aquí hay dos coloreadas de 4 en total que tiene la figura. Aquí hay una parte de 2 que tiene la figura. Y aquí hay 4 coloreadas de 8. Todas estas fracciones me representan lo mismo. Y cuando todas las fracciones representan lo mismo, se llaman fracciones equivalentes. Esas fracciones equivalentes se representan con una igualdad. Entonces yo digo que un medio es equivalente a 2/4, equivalente a 4/8, equivalente a 8/16. Si usted simplificara cualquiera de estas, tiene que obtener la más reducida. Recuerden que para simplificar, uno divide por la misma cantidad del numerador y por la misma cantidad del denominador. Entonces decimos que en este sentido están amplificadas y en este sentido están simplificadas. ¿Qué es tener una fracción simplificada? Es el menor número de partes que tengo en una figura. Amplificada es cada vez dividir en más y más y más partes. O sea, acá tengo esa fracción amplificada, aquí la tengo simplificada. Entonces, cuando uno va a resolver problemas, sería bueno hacer dibujitos para poder establecer esas partes si son equivalentes o no son equivalentes. Finalmente tenemos el conjunto de los números irracionales que lo representamos por una i. En este conjunto se caracteriza porque están todos los decimales infinitos no periódicos. Entre ellos un número bastante reconocido, el número pi, que equivale a la longitud de la mitad de la circunferencia cuando el radio de esta es 1. Entonces esta mitad de circunferencia, este arquito, cuando el radio de la circunferencia mide 1,
El cerquito mide 3,14159265 y resulta que eso uno si lo puede buscar en internet el número pi, aparecen miles y miles de hojas y el número decimal nunca va a encontrar nada que se repita. Entonces este es un decimal infinito no periódico. Esos elementos, que son decimales infinitos no periódicos, conforman al conjunto de los números irracionales. Y dentro de ese conjunto podemos encontrar el número e, que lo van a escuchar mucho en economía. También van al infinito y no encuentran nada que se repita, como sí sucede con los racionales, que siempre van a ser periódicos. Aquí todas estas raíces que son inexactas y que se pueden calcular, obvio, son decimales infinitos no periódicos. Entonces, estos conforman al conjunto de los números irracionales. Entonces, tenemos prácticamente que todos esos números de los que le he hablado conforman al conjunto de los números reales. Resumiendo, el conjunto de los números reales está conformado por dos conjuntos grandes, unos que son periódicos y otros que no son periódicos. Los periódicos se llaman racionales y se caracterizan porque es la división de dos enteros. Los irracionales son simplemente decimales infinitos no periódicos. Entonces están periódicos y no periódicos, periódicos y no periódicos. O es periódico o es no periódico. No puede haber ningún elemento a la vez en estos dos conjuntos. El conjunto de los números racionales contiene al conjunto de los números enteros y a su vez al conjunto de los números naturales. Entonces esa es la estructura del conjunto de los números reales y es bueno que ustedes revisen las lecturas, revisen los elementos, los ejemplos que están en la lectura para que puedan comprender un poco mejor este tema del cual les estoy hablando. Entonces, hasta pronto. Luego vamos a ver ya las operaciones entre estos números. Gracias.